Hola, soy Sara. ¿Estás indeciso? ¿No sabes si capar o no capar a tu mascota? Te voy a dar 15 razones para que lo hagas. Punto número 1. Si capamos a nuestras mascotas, ayudamos a que hayan menos animales en la calle, menos animales callejeros y en las perreras. Y si tienes gato y es macho, ya no tendrá esa tendencia a escaparse de casa. Que otro punto a tener en cuenta es ese precisamente, el que se te escape, sea perro o gato, se te escape 2 horas o 3, eso hace que salte vallas, etc. Lo cual se puede reproducir sin el consentimiento de otras familias. Otro punto a favor de la castración. Se vuelven más dóciles, pero no pierden su personalidad. Otro punto a favor de todos es que se vive menos estresado. El animal no se estresa, no tiene esa necesidad, tú no te estresas, no tienes que soportar el celo porque además son varios celos en un año, se vuelven mucho más obedientes. Se le quita ese subidón de testosterona y ya no están tan nerviosos. Es importante en el caso de que tu animal sea dominante o agresivo. En perros es muy beneficioso porque se le evita de posibles quistes en los testículos y de futuros problemas prostáticos. Otro punto beneficioso para las hembras. Si se le escapa, no tendrán las enfermedades típicas de después del parto, como obesidad o pérdida de orina. Para las hembras es bueno porque así no se le producen quistes en las mamas. Otro punto a favor de capar a las hembras es que así no tienen embarazos psicológicos. Y otro punto a favor, tienen menos peleas, lo cual significa que tienen menos posibilidades de coger enfermedades mortales, tales como la leucemia felina o la rabia. La rabia está latente en muchos países del mundo. Muchas personas temen el someter a su mascota a una operación y creen que corren peligro. Pues yo diría que no corren ningún peligro porque son operaciones sencillas y comunes. Además, hay que confiar en los veterinarios porque son personas que aman su trabajo y aman a los animales. Así que podéis estar tranquilos y confiad. Otras personas también temen en que pierdan parte de su carácter. Pues yo, por mi propia experiencia, puedo decir que no. Mis animales están esterilizados y puedo asegurar que siguen defendiendo su territorio y siguen siendo ellos mismos con su propio carácter. Si tu mascota es de raza y quieres que se reproduzcan, yo lo veo estupendo, no hay ninguna pega en ello, para nada. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que un perro llegó a tener hasta 24 crías. Esto no es lo habitual. Lo habitual es que pueda llegar a tener hasta 9 o 10. En gatos es similar, 7-8 crías. ¿Os imagináis para dejar en buenas manos a tantísimas crías y que tengan crías varias veces? Sí, es prácticamente imposible que caigan en buenas manos. Es preocupante. En la experiencia que he tenido, yo tenía una gata siamesa preciosa y tenían muchas camadas, ¿no? En mi casa le dábamos muchísimo amor y mucho cariño a esas crías y regalábamos todos esos animalitos. Bueno, pues habré llorado innumerables veces porque me llegaba a encontrar una de las crías en la calle. En otras ocasiones me decían unos finales horrorosos, espantosos, e incluso me ha llegado a quitar el sueño. O sea, son tragedias que no tenemos por qué pasar por ello. La gente no sabe tener animales. Así que como anteriormente he dicho, es muy difícil que caigan esas crías en buenas manos. Yo evitaría estas tragedias y tendría camadas las mínimas.
Vale, quiero capar a mi mascota. ¿Cuál es el mejor momento? En perros, a partir de los 5 meses, que los huesos ya estén desarrollados. En gatos, entre los 3 y los 12 meses. Puede ser antes, durante o después del celo. Aunque los doctores dicen que mucho mejor antes del celo. Pero bueno, por lo general la gente, después de aguantar el celo y ven que es insoportable, les llevan a capar. Eso es según tu necesidad. Una vez que le capes, el doctor veterinario te advertirá que necesitan estar 6 meses a dieta. Eso es porque su metabolismo va a trabajar mucho más despacio y va a necesitar ejercicio y dieta. Pero tranquilo, solo son esos 6 meses. Ya después, vida normal. ¿Y se necesita algún tipo de preparación? Bueno, a mí personalmente nadie me ha dicho que necesite ninguna preparación, pero aconsejan, 1, que el animal esté sano. Si tiene algún tipo de problema, enfermedad, consulte con el veterinario. 2, que no haya tomado antes ningún tipo de medicamento, al no ser que el mismo veterinario te lo haya recomendado. Recomiendan también que 12 horas antes no tome ningún alimento sólido y 5 horas antes ningún líquido. También sugieren que esté el animal unas 12 horas en un sitio tranquilo y sereno. Y algo muy sencillo, que yo creo que sobre todo irá para los perros, es que se le limpie antes. Y nada más. Son sugerencias de veterinarios. Esto es todo. Espero que os haya gustado y os haya sido de interés. Si os ha gustado, podéis dejarme un like y un comentario. Me encantará saber vuestras opiniones. ¡Hasta luego!